Muchachos, hemos ingresado al enlace correcto, ¿no? Sí, voy a esperar unos minutos. Ya está, profe, ya mandé el link para que entren. Ok, lo que ocurre es que ha habido un error, me indica el administrador, en el mensaje último, ha habido una confusión de enlace. Entonces hay que usar el previo, o sea, el penúltimo mensaje de administración de aulas, este mensaje hay que usar, ahí están los enlaces bien. ¿Estamos? Y ahora sí, el ingreso, la clave y ya, sí está, se ha aceptado. ¿Correcto? Ok, entonces, delegado, la ha comunicado a sus compañeros, ¿no? ¿Todos? Sí, sí, profe, sí. ¿Cómo es el asunto como profesor de clase de lineal? Dice que lo hace presencial. ¿Cómo, profe? El profesor que tiene clase de 8 a 10, Ah, no, virtual, virtual. ya también lo está haciendo virtual. Sí, sí, profe. Ya. Ok, entonces ya, entonces bien, vamos a... Ya, entonces tenemos esto aquí. Bien, la idea de este programa de Taylor es básicamente se emplea para aproximar evaluaciones de ciertas funciones, no directamente, pero a través de un apoyo de una expresión polinomial, ¿correcto? Entonces, justamente los polinomios que se emplean como una técnica de aproximación son denominados polinomios de Taylor, ¿ok? Entonces veremos esto, luego veremos también se podrá ver pues cosas como eh, importantes recibos y aplicaciones. Veámoslo el asunto. A ver. Nosotros recordaremos cuando vimos diferenciales, ¿me escuchan? Cuando vimos diferenciales, recordarán que tenemos una expresión como esta, ¿no? En lugar de igual a que era aproximar, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Aproximadamente igual, ¿se acuerdan? Jóvenes, Claro, profe. ¿ya? Ya, ok. Entonces, ¿qué sucede? Para poner el símbolo de igualdad significa que se reconoce que hay una, que hay una cantidad, ¿correcto? Y por ese motivo entonces se le agrega este término, ¿ok? Entonces, así pues, para poder poner el símbolo de igualdad, entonces se tiene que escribir de esta forma. Como le decía, esta parte es básicamente con lo que vimos en diferenciales y el residuo o margen de error cometido. ¿Estamos? O cuota de error cometido. O error cometido. Ok, ahora bien, ¿pero qué se debe cumplir? Bueno, se cumple que el límite de este RH sobre el H es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿correcto? ¿Sí? Y también decíamos qué cosa, que toda función eh, que puede expresarse de esta manera para un punto A en particular, entonces se dice que es diferenciable en el punto A, ¿se acuerdan? F es diferencial en el punto A, sí, F se puede expresar de esta manera, no, para puntos alrededor de la, de esta manera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? En tal sentido, se acordarán que hicimos la aproximación, por ejemplo, de raíz p cuadrada de 26, por ejemplo. Entonces, el A vendría a ser 25,
el h vendría a ser 1, ¿no? Entonces la función sería la función raíz cuadrada, ¿no? F de x igual a raíz cuadrada de x. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No? Y veíamos pues la derivada que era 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, y el h va a ser igual a 1, en ese caso particular, ¿correcto? Y tenemos la raíz cuadrada de 26 aproximadamente, ¿se acuerdan? Entonces es igual a la raíz cuadrada de 25 más 1 sobre la 2 veces la raíz cuadrada de 25, todo multiplicado por 1. Entonces, ese era el valor aproximado de ¿qué? De raíz cuadrada de 26. Es una técnica, ¿correcto? Ahora bien, si nosotros podemos notar, entonces podemos expresar justamente este h como la diferencia, pues, supongamos, ¿no? Este a más h es un x, entonces el h que vendría a ser x menos a, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No veo que se mueva el mouse, no había conectado el, mm, ahora sí. Por favor. Ya, ya. La situación es esta, ¿no? Entonces, recordando, y como le decía, ¿no? Por ejemplo, uno tiene esto, ¿no? Decíamos f de a más h era aproximadamente igual, ¿sí? A f de a, ¿no es cierto? Más f' en a, ¿correcto? ¿Sí? F' en a por h, ¿no? Entonces, es una aproximación. Entonces, a toda esta expresión decíamos que era es un valor aproximado. ¿De quién? Decíamos que era un valor aproximado, pues, de la expresión f en a más h. ¿Correcto? Entonces, luego decíamos lo siguiente, ¿no? Si referíamos de esta ¿correcto? Con esta situación, con esta condición, ¿no? Decíamos qué cosa, que f era diferenciable. Entonces, estamos recordando acá, que decía que f es diferenciable en año. Eso es lo que más o menos habíamos manejado. ¿Correcto? Ok. Pues más o menos eso es lo que habíamos estado manejando. Ya, el diferencial, ¿qué vendría a ser? Que justamente el diferencial era este término, ¿no? ¿Se acuerdan? Este era el término que diferencial de quién? De f, ¿no? Se evaluaban el punto A. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, por ese motivo, entonces, se solía colocar lo siguiente, ¿no? La variación de f en a, entonces, era aproximadamente igual a el diferencial de f. No habíamos discutido diferenciales. Ahora, lo que se pretende es lo siguiente, miren.
Entonces, en este caso, ahora, mire, y X es igual a un A más H. Entonces, H vendría a ser igual a X menos A, ¿no? Luego, entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que podríamos escribir así, entonces, lo siguiente. Entonces, F en X se podría expresar como que F de A, ¿no es cierto? Más F prima en A por X menos A, ¿no? Por X menos A más ese resto, ¿no es cierto? Más ese resto, ¿no? En H, ¿correcto? Pero, entonces, observe esta expresión, por favor, que está aquí. Si usted observa, ¿qué puede notar? Que puede notar lo siguiente, ¿no? Que justamente, como se conoce la imagen de A, este valor es fijado, y conoce la derivada en A, este valor es fijado, porque, ojo, se entiende que el X es el que está variando. Entonces, X varía. Está en una vecindad alrededor de quién? Alrededor de A, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Radio delta, donde evidentemente ese radio delta es igual a su H. ¿Estamos? ¿Sí? Tendríamos eso. Entonces, son puntos alrededor de la. Entonces, el X está variando. Entonces, el A está fijado. Entonces, si uno se da cuenta, X es variable. Entonces, ¿esto qué representa? Este es un polinomio lineal, variable X, indicado por una constante, sumado a otra constante. Entonces, es un polinomio de primer grado. ¿Se dan cuenta o no, jóvenes? Polinomio de primer grado. Entonces, lo que se está viendo es lo siguiente. O sea, ¿qué podemos concluir? Que se está observando que el valor de la imagen, ¿no? El valor de la imagen de X y F se puede aproximar, ¿no? Por medio de un polinomio lineal. Eso es lo que podemos notar, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ahí dice, bueno, y se podrá aproximar por otro polinomio de mayor grado, pues, se podría haber condiciones, por ejemplo, mirando que agradecería que apaguen sus micrófonos, no van a participar, ¿correcto? Sí, Sebastián, apaga tu micro mientras, hijo. Delegado, tu micro. ¿verdad? Estamos escuchando al delegado haciendo barra ahí. Ya. Listo. Ok. Perfecto. Entonces, ya. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, jóvenes? Entonces, la imagen de X vía F se puede aproximar por un valor, ¿no? Por la evaluación de un polinomio, ¿no? Justamente lineal, ¿no? De mismo grado. La pregunta es, ¿y se podrá hacer esa aproximación con un polinomio de segundo grado? Bueno, tendríamos que ver ciertas condiciones adicionales. Por ejemplo, la función presentará segunda derivada, porque lo que se pretende, bueno, justamente tratar de obtener valores de aproximación usando la derivada, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, vamos viendo que se puede argumentar una situación en la cual se requiera las derivadas de órdenes superiores. Entonces, bien, esta podría decirse la idea. Vamos a ver, ¿correcto? Volviendo aquí, entonces ya. Polinomio de primer grado, entonces tenemos esta expresión, ¿correcto? Modelando, ¿no? Entonces, ¿qué observamos? Si nosotros evaluamos justamente, entonces, este polinomio, ¿correcto? Si evaluamos en el punto A, observa lo siguiente, si evaluamos en el punto A, entonces, ¿qué va a pasar? Que justamente acá se anula y nos queda f en A, ¿no? Luego, si nosotros derivamos este polinomio, ¿qué observamos? Su derivada, evidentemente, ¿será qué cosa? Será simplemente, pues,
la derivada acá 1 por f' en A, y si evaluamos en A, evidentemente será f' en A. Entonces, estas dos condiciones nos dan ¿qué cosa? Nos dan lo siguiente, ¿no? Que para interpolar la función fx alrededor del punto A, entonces se necesitan estas dos condiciones, ¿no? Condiciones iniciales, ¿no? La imagen de este polinomio de aproximación, ¿no? Y su derivada, para poder obtener ¿qué cosa? Un polinomio interpolante. Entonces, ¿qué se dice interpolar? Interpolar nos permite aproximar valores, ¿no? Con ciertas características o condiciones. En este caso, las condiciones son las planteadas, ¿correcto? ¿Qué cosa va a aproximar? ¿Quién es el aproximante? El aproximante es el polinomio. ¿Y quién es la función a aproximar? Es este, ¿correcto? Es el de. ¿Sí? A ver, 5 por favor. Ok, bueno, ya. Entonces, tendríamos eso, ¿correcto? Entonces, justamente ahora el perfil va a ser el siguiente, ¿no? Pues mira, en concreto, a ver, vamos a ver el escenario. El escenario es lo siguiente. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es aproximar estos valores, los fx alrededor del f de A, ¿correcto? ¿No? Entonces, es lo que se busca, ¿no? Usted dirá, pero, hey, pero yo lo puedo hacer conociendo la regla de correspondencia. Eh, Podría decirse que sí, pero ocurre que a veces obtener ese valor es un poco complicado, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Se entiende que usted dirá, bueno, pero yo tengo calculadora. Sí, pero la calculadora igual necesita un algoritmo de aproximación, no es que por magia haya salido este resultado. ¿Me entiende? Y justamente lo que usan las calculadoras es más o menos una técnica parecida a esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay que quitarse su cabecita. Yo tengo mi calculadora, pero lo puedo calcular, ¿no? Sí, pero el cálculo que hace es en base justamente a una técnica de aproximación. ¿Correcto? Ya, entonces ahora se puede ir complicando para ser un poco más complicado, ¿no? Porque claro, uno puede tener valores más o menos manejables para funciones conocidas como el seno, coseno, tangente, etc. De repente tenemos expresiones que escapan de eso, ¿no? Están construidas en base justamente a estos, entonces, o de repente que no, entonces, pero se podría entonces obtener su valor de aproximación. ¿Cuál es la consideración? Es uno preguntarse, ¿cuál es la función aproximada? Es ¿no? Entonces, eh, obtener las imágenes de la función de un X que se encuentra alrededor de una. Ese es el problema. Vamos a plantear el problema, ¿correcto? Para que quede claro. Entonces, a ver. Este problema de primer grado, como se dice, básicamente, entonces, es el que aproxima los valores de. Entonces, ¿correcto? Más el problema es este. Entonces, planteamos aquí
Entonces, después de una función, repito, que no necesariamente se conoce, gráfica, ¿no? Pues vamos a imaginarnos ahí. ¿No? Ahora tenemos problemas. Ya, entonces, acá, empieza acá un polinomio. Entonces, usted quiere que una vecindad alrededor de la imagen de este X, ¿no? De ahí. Entonces, si supiera cómo, entonces uno podría obtener ciertas imágenes. Ya. Entonces, lo que se busca aquí es aproximar. Entonces, entender que es correcto, ¿no? Pero, ¿qué se va a hacer? Entonces, se va a usar polinomios que sí se conocen, que son más estables, que se pueden determinar sus valores, pero que justamente se conocen alrededor del área. Entonces, una polinomial, ¿correcto? Pues aquí un polinomio es la gráfica de. Entonces, lo que se busca es, entonces, f de la función aproximada es el problema, ¿no? Función aproximada y el polinomio es el polinomio que aproxima. Aproximante, ¿no? El que se emplea como cuya imagen va a aproximar al valor del efecto. Ahora bien, evidentemente cuando es lineal, usted dirá, el lineal pues es una recta, está bien, pero ¿qué pasa si es cuadrática? Ya deja de ser una recta, lo veía como una parábola, si es una cúbica, tiene un acercamiento, si es una cuerda, tiene otra forma, ¿correcto? Y así. Correcto, entonces, ¿qué condiciones debería cumplirse o debería conocerse? Entonces, justamente, eh, para el caso del primer grado, por ejemplo, las condiciones son estas, ¿no? Entonces, ¿qué debería cumplir? Condiciones. Y bueno, pues justamente el polinomio, ¿correcto? Igual es en A, su derivada igual a la derivada justamente, ¿no? Entonces, ahora, como es de primer grado, entonces uno denota así, ¿no? P1, ¿no? Primer grado. Entonces, lo que uno busca es un polinomio de grado menor o igual que n, polinomio de grado menor o igual que n. ¿Correcto? Entonces, lo que estoy colocando aquí más o menos es el contexto del ejercicio, ¿correcto? O el contexto del problema, ¿sí? Entonces, vamos a formalizar eso. Justamente en base, pues, a lo que propone Taylor, ¿correcto? ¿Sí? Bien, entonces, a este proceso se le denomina interpolación, ¿correcto? Ahora bien, hay formas de interpolar, ¿no? Entonces, ustedes van a ver el polinomio de interpolación para funciones
y ahora un cierto tipo de interpolación en base a las condiciones de la derivada de la función. Entonces, esa es otra forma de interpolar, ¿correcto? Ok, justamente nosotros vamos a trabajar sobre esa segunda forma. Entonces la pregunta dice, ¿podemos encontrar un polinomio de grado 2 que interpole a f, f' y f segunda? Miren, entonces aquí ya está, ojo, un polinomio de grado 2 interpole a f, f' y f segunda. Y es igual a. Entonces, ¿cómo es eso? Si fuera un polinomio de grado 2, entonces entendemos que debe haber un término cuadrático. ¿Sí? Como se gira alrededor de la, entonces uno plantea un polinomio con esta característica, alrededor de la. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucede? La problemática sería es conocer los coeficientes C0, C1, C2. Entonces, ¿de qué manera se podrá hallar? Entonces, ojo, porque aquí dice, podemos encontrar un polinomio de grado que interpole f', f' y f segundo. Entonces, uno plantea entonces, este polinomio con esta forma, pero sería, ¿qué cosa? Un polinomio con coeficientes indeterminados, en este caso C0, C1 y C2. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, lo que se requiere es hallar los valores de C0, C1 y C2. ¿Correcto? A ver, entonces evidentemente lo primero que se nos viene a la mente es evaluar, ¿no es cierto? El polinomio en A. Si evalúas en A, entonces aquí se hace 0, aquí se hace 0, y entonces P en A tiene que ser C sub 0. Este C sub 0 tendría que ser el polinomio evaluado en A. Luego, si procedemos a derivar, evidentemente su derivada se hace 0, acá sería 1 por C1. Y acá sería, ¿qué cosa? 2 por C2, se evalúa de 0. Ojo, acá tendría 2C1, perdón, 1C1, ¿sí o no? Multiplicado por 1. Eso significa que evaluado en el punto A, su derivada tendría que ser C1. De nuevo seguimos derivando por segunda vez y tendría que sacar de cosa. 2 veces C2 por X menos A. ¿Correcto? Ya. Entonces, perdón, sería 2C2 nada más, ¿cierto? Entonces, al evaluar justamente la segunda derivada de P justamente en A, nos damos cuenta que este es C2, C2. Y de aquí podemos despejar tanto C1 como C2, ¿cierto? De esta forma, dar respuesta justamente a los valores que deben tener esos coeficientes por este polinomio indeterminado. Entonces, ¿qué siente que P de X sería qué cosa? FA más F' por X menos A más F segunda de A evaluado entre 2 por X menos A al cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Eso es lo que tendría. ¿Sí? Profe, Dime, dime. una pregunta, ¿por qué dijo que ponía así el polinomio de esa manera? Porque, porque la pregunta que se está haciendo es esta, mira. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es esta, ¿no? Podemos encontrar un polinomio de segundo grado interpole a este. O sea, que contenga información de F, F' y F segunda, justamente en el punto A. Ya, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ocurre lo siguiente, ¿no? Eh, Uno plantea, entonces, que el polinomio con estas características tendría que ser justamente P. Ojo, este de acá es en principio no se conoce, estamos. Simplemente uno dice, tiene que ser cuadrático y tiene que tener esta forma. Entonces, este C0, C1 y C2 serían coeficientes indeterminados, no se conoce. Para hallar sus valores hay que aplicar ciertas condiciones. Que, por ejemplo, bueno, sabemos que el polinomio evaluado en A, entonces sería C sub 0. Su primera derivada sería C1, y por lo tanto, evaluado en A sería C1. Ahora, su segunda derivada sería 2 veces C2, evaluado en el punto A sería simplemente 2C2. De aquí sacamos los valores de quién? De C0, C1 y C2. Es decir, reemplazamos en esto que es sombreado C0, C1 y C2, y en consecuencia el polinomio PX tendría esta forma, ¿no? ¿Correcto? ¿Todos de acuerdo? ¿No? Simplemente estamos reemplazando. Sí, Ya, profe. ya, espera, pero ahora, ¿y dónde salió el F en A, F' en A, F segundo en A? Porque, ojo, porque justamente las condiciones de interpolación son esas, ¿no? Que P en A sea F en A, que P en A sea F' en A, y que segundo en A sea F segundo en A. Con tal sentido sería esto, ¿correcto? ¿Sí? Ya, ok, vamos a plantear entonces un ejercicio. No, entonces, ¿cómo decirlo? Entonces, a ver, vamos a entonces,
en base a esto, ¿correcto? Entonces, ¿qué características debería tener? Entonces, el P de n X tendría que ser acá, como se dice, un C0 más un C por X menos A, más un C2 por X menos A al cuadrado, y así. Como es de grado, hasta el grado n, es S sub n, X menos A a la n. Los S sub i son números reales. ¿Para qué condiciones debe cumplirse? Entonces, para que interpole, entonces se exige qué cosa. Planteamos un polinomio de grado n, entonces las condiciones de interpolación deberían existir qué cosa. Tener conocimiento del comportamiento de la función justamente en el punto A, así como sus propias derivadas hasta el orden n. ¿Correcto? Entonces, las condiciones de interpolación planteadas serían estas. Condición de interpolación. Tienen A, es un A, su primera derivada tendría que ser F' en A, segunda derivada, F segundo en A, y así, ¿no? La enésima derivada tendría que ser la enésima derivada de F, y ahora en el punto A. Entonces, estas últimas, ¿cómo se denominan? Se denominan condiciones de interpolación. ¡Wow! Entonces, ¿qué cosa es? Entonces, se busca, ¿qué cosa? Se busca que f de x se aproxime a Pn. Entonces, ojo, el polinomio es el, ¿qué cosa? Que es el polinomio de aproximación. Ahora, ¿dónde está el x? El x, como les decía, está una vecindad alrededor de A, ¿no es cierto? Que cumple esta condición. ¿No? Bien. Entonces, justamente lo que se busca es esto. Ese es el, el problema planteado. Ahora, ¿qué forma debe tener entonces este polinomio? Si vemos esto, pues, ¿de dónde se puede deducir? Se deduce lo siguiente. Se deduce. A ver, si tú lo ves, entonces justamente evaluado en A, todo se anula, entonces aquí en este C sub 0, ¿correcto? Tendría que ser igual a P en A, y el cual es igual a F' en A. ¿Cierto? Ahora, si derivamos esta aquí, derivando alfa, ¿qué va a pasar? Usted va a tener acá lo siguiente. Su primera derivada, ¿qué le va a quedar? Simplemente va a quedar C1 más C2 multiplicado por el 2 por X menos A, y así, ¿no? Verifique, por favor. El último término, n veces es n por X menos A la n menos 1. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, mire. Ya está. Si evalúa usted justamente esto en X, la primera derivada de valor en A, ¿qué pasaría? Todos anulan, que acá quedaría C1. Pero hemos dicho que la condición de interpolación me está diciendo que justamente la derivada del polinomio en A debe coincidir con la derivada de la función en A. Entonces significa que C1 sería qué cosa, ya, la derivada de la función. Profe, Dime, ¿por qué arriba dijo que C sub 0 es igual a F' de A? O porque sea, es una condición de interpolación.
condición de interpolación. Se piden estas condiciones. O sea que el polinomio, para decir que es un polinomio interpolante de f de x, tiene que cumplir esta condición de interpolación. Es como un a priori, antes de, esta es la data. ¿Estamos? No, o sea, me refiero, ¿no sería igual a f de a y no a f' de a? Ah, perdón, acá, este A, sí, sorry, sí, sorry. Ajá, y profe. Sí. Ya, listo. Sí. Luego, entonces, ya, de esta manera seguimos procediendo, pues, ¿no? Entonces, teníamos C1 está aquí, entonces, derivando tenemos el polinomio, derivando el último polinomio, la última expresión, entonces, observa de nuevo, tenemos acá la segunda derivada, ¿correcto? Sí, en X, y observe que acá, si deriva se va al C1 y acá le va a caso de 12, 12. Y si usted procede con todo lo demás, entonces, por ejemplo, con respecto a este último, entonces este n-1 multiplica, ¿no? Que sería n por n-1 por x menos a la n-2. ¿Estamos también? ¿Sí? Pues acá sería 12,2 más el siguiente que es, ¿no? 13,3 por x al cuadrado. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, evaluando, entonces, n segunda, una, evidentemente sería 12,2, pues todas anulan. Entonces eso significa que C2 sería que 12. Como la condición interpolante dice que esta es la segunda derivada, pues esta de A sobre 2. Y así, ¿no? Nos damos cuenta entonces que podemos tener así sucesivamente. Entonces procedemos así, procediendo similarmente con las derivadas de mayor, ¿no? ¿Correcto? Las derivadas de mayor. Entonces vamos con la siguiente orden, sería la tercera derivada, ¿correcto? Y así, ¿no? Entonces nos damos cuenta que igual, entonces podemos deducir que C sub 3 se puede deducir como F tercera derivada, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre el producto, ojo, de 2 por 3. Pero 2 por 3, usted acordará que ese 2 por 3 fuera de cosa, de factorial, ¿no? ¿Correcto? Y acá, este tercera de A, sobre 6 de factorial, ¿no? Igual, C cuarta, igual. Entonces acá sería, deduciendo el mismo proceso, se da cuenta que esta es la cuarta derivada de A, y aquí le va a quedar 2 por 3 por 4. Que justamente sería entonces este cuarto de A sobre 4 por 4. Y así entonces continuamos con el coeficiente Messi. Y nos vamos a dar cuenta que tiene esta característica, ¿no? La derivada de orden n de la función, ¿no? Lo valor en A, sobre el producto de todos 3 hasta n, o sea, n factorial. ¿Correcto? Entonces, esa es la característica entonces del polinomio interpolante. Entonces, todo polinomio interpolante que aproxima la función f va a tener esta característica. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? ¿Todo de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tenemos esa situación. Ya, ok. Ahora, ¿qué sucede? Es así, el polinomio P en X se puede expresar
como la suma de que tengo aquí igual al 0 a n, ¿no? De que de los f, ¿no? De orden k, ¿no es cierto? Todo lo en a, sobre k factorial, multiplicado todo por x menos a la. ¿Están de acuerdo con esa expresión? ¿Sí? Esta es la característica del polinomio interpolar. Que hemos arribado. Ahora bien, pero la pregunta luego que se viene es, ¿qué condiciones puede, ¿no? Pues vamos a ver, segundo grado, por ejemplo. Es este polinomio de aproximación, ¿correcto? Ahora, si nos damos cuenta, el resto va a ser la diferencia de estados cambiarios. Similar, es el mismo proceso, ¿no? Cada vez que aproximamos, mira aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve? En conclusión se está viendo esto, ¿no? Básicamente se dice, bueno, entonces, f de x, ¿cierto? No tiene un x más un resto, más ese resto h, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué sucede con ese resto en h? Que se puede expresar también como la diferencia, ¿no? Entonces, algunos denominan el error cometido de aproximación, error de aproximación. Error de aproximación. Ya. Tendríamos eso, error de aproximación. Ya. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que se quería? Entonces, para que sea cierto, uno exige, ¿no? Que el límite de RH sobre h a la n, cuando h tiende a 0, sea 0. Entonces, para poder decir que esta función está siendo aproximada muy bien por este polinomio, ¿correcto? Entonces, recuerda que los x, ¿dónde están? Entonces, los x están en una vecindad alrededor del punto A, ¿no? Entonces, ese rayo positivo, pero menos que, ¿correcto? Teníamos esto. Ya, no, algo así. Bien, entonces justamente la formalidad la tenemos aquí. Por ejemplo, si fuera segundo grado, entonces tendríamos esta diferencia, ¿no? Este A más H, ¿no? Ya, entonces ahora el RH sobre H cuadrado, vamos a verificar que se cumpla, ¿no? Justamente esto que hemos puesto, ¿no? Esto, ¿no? Si fuera de segundo grado, entonces acá H cuadrado, ¿no? Entonces vamos a corroborar. Reemplazamos el RH, que es toda esta cosa, ¿no? ¿Sí? F de A más H menos P de A más H, que es esto, sobre H cuadrado. A ver, si evaluamos evidentemente 0 sobre 0, entonces ¿qué hacemos? Aplicamos lógica porque satisface las condiciones, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos lógica, pues derivamos arriba, evidentemente regla de la cadena, ¿no? F' en A más H por derivar respecto aquí, o estamos derivando respecto a aquí, a H o a X, respecto a H, ¿sí o no? Entonces evidentemente entonces acá nos queda F' en A más H por el H que son H constantes, se va. Acá nos queda el H es 1 por F' en A, F' en A, y acá nos queda, ¿no? 2H por el 2, por el 2, nos queda H por F segundo. Y abajo 2H, ¿correcto? Sale un medio, y acá desdoblamos en 2. Entonces acá sería F' en A más H menos F' en A sobre H menos F segundo en A. Pero ¿qué sucede, joven? Este es un límite. Se entiende que en ese límite, esta cantidad está fijada, es una constante. Está fijada.
Mira, pero ¿cómo hacen las cosas? Sí, porque ya está evaluado. Cuando está evaluado es un valor fijo. El único que varía es este, sí. Pero, oh, sorpresa, esto aquí en el límite, ¿qué viene a ser? Es el límite de esta expresión. ¿Qué cosa viene a hacer eso? Por favor. La derivada de, no, Desde la segunda derivada de f de A a. de F', correcto, en A. Con la derivada de F' en A, ¿qué cosa viene a ser? La segunda derivada, Excelente. Entonces, esta sería F segunda en A. Pregunta, F segunda en A menos F segunda en A, ¿cuánto es? Cuando tú restas dos cantidades iguales, ¿cuánto sale el resultado? 0. Cero. Entonces, en ese sentido, entonces es correcto decir que el límite de RH, ¿no? Toda esta cosa. ¿Se está demostrando qué cosa? Que viene a ser totalmente cero. En conclusión, ojo, pero este válido siempre queda. ¿Cuándo es válido esto? Siempre que la segunda derivada en A exista. Si no existe, entonces no tiene sentido. ¿Me entiendes? Por eso que es necesario que el polinomio presente derivada principal. ¿Correcto? ¿Sí? Para poder plantear de esta manera. O sea, es decir, si usted dice, quiero aproximar la función por medio de un polinomio de segundo grado, entonces la función tiene que ser derivable hasta el segundo orden. ¿Estamos? ¿Sí? Es una condición necesaria. Ok. Un ejemplo de aplicación, por ejemplo, es, mira, entonces, hasta el momento que estamos viendo que podemos aproximar una función por medio de aproximaciones lineales, es decir, polinomios de primer orden, o también aproximaciones cuadráticas. Vamos al primer caso, por ejemplo, arroz de x igual a 0. Entonces, el polinomio tiene esta característica, ¿cierto? Son lo que hemos visto hasta el momento, ¿correcto? Sería f0 más f' 0 de valor de x. ¿Por qué? Porque el a vale 0, el a vale 0, ¿correcto? Ahora, entonces, denotamos P1 en X. ¿Por qué? Porque es polinomio de primer grado. ¿Correcto? Ya, entonces si evaluamos este en 0, evidentemente, ojo, en 0, es decir, por no va a ser es 1. Luego, la derivada del exponencial de ella misma evaluada en 0, es siendo 1. Por tal motivo, entonces, ese es el polinomio del primer, no, polinomio aproximante de la función exponencial. Ahora bien, alguien dirá, profesor, pero ¿puede existir otro polinomio de primer grado que aproxime el exponencial alrededor del 0? Distinto. Buena pregunta, ¿no? De repente el elevado está pensando, y si encuentro otro polinomio de primer orden distinto a ese que hemos hallado, ¿será posible? ¿Sí o no? Esa pregunta queda ahí. ¿Estamos o no fuera? ¿Sí? Es el tintero, ¿no? La duda, ¿no? En el examen ya yo encontré ese polinomio 1 más x. Y de repente el delegado encontró 1 más 3 menos de x. Entonces, ¿qué dice? ¿Puede haber dos polinomios distintos? Eso queda ahí como pregunta que vamos a responder. ¿Correcto? ¿Estamos o no? En otras palabras, la discusión de la unicidad, ¿es único o no? ¿Correcto? Seguimos. Cuadrático. De la misma manera, planteamos un polinomio de segundo orden, y ese polinomio ya hemos visto, ¿se acuerdan? Lo hemos visto. Segundo orden tendría acá P2, 0 hasta el 2, hasta la derivada de segundo orden. Entendiéndolo así, ¿correcto? ¿Bien? Un 5, por favor. Están teniendo una emergencia.
Ya, jóvenes, listo. Entonces, ya, a ver. eh, ya, esta es la pregunta que está quedando, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan? Jóvenes, Sí, profe. ya, perfecto. Vamos a avanzar. Ya. Entonces, ahorita, ya. Entonces, vamos, con el caso de la cuadrática, algo similar se procede, ¿correcto? Y bajo las condiciones que se han planteado aquí, miren, comparación esta data, ¿correcto? Y entonces, usted, ¿no? De nuevo, ¿no? La pregunta que se podría decir, uy, de repente a mí me sale este polinomio y a otro compañero le salió acá un polinomio cuadrático, acá en lugar de x un tercio de x, acá un cuarto de x cuadrado, puede ser. Entonces, o sea, en otras palabras, pueden haber más polinomios distintos cuadráticos que aproximen y que cumplan las condiciones de interpolación. Entonces, en otras palabras, se está planteando la pregunta de la unicidad. ¿El polinomio interpolante es único o puede haber varios? ¿Estamos o no? Procedemos pues más adelante a responder. Es algo similar, entonces, ojo, para el caso del polinomio cúbico, ¿correcto? Una aproximación cúbica, muestra. Y observa las condiciones de interpolación, ¿no? De ahí se saca, ¿no? Entonces, en este caso se ha puesto un polinomio cúbico directo, así. Entonces, porque se evalúa, como es alrededor del cero, hablando en cero es x menos cero es x, ¿no? De ahí se saca sería el C0, C1, C2, C3. Se saca todo, ¿correcto? Por eso tiene esa forma. O sea, todas cumplen esa característica, joder. Estamos aquí. Entonces, a este polinomio, ¿cómo se le va a llamar? Justamente se le conoce como polinomio de Taylor. Polinomio de Taylor. El famoso polinomio de Taylor. Entonces, la pregunta es, ¿único polinomio de Taylor o puede variar? ¿No? Eso es lo que está quedando. Vamos a avante, avante. Por ejemplo, en el caso de la exponencial, entonces, Emilia observa lo siguiente, vamos a mostrarlo acá. Entonces, alrededor del cero, el cero, no, aquí está el cero en la horizontal, pues valores alrededor del x. Acá tiene la lineal, la cuadrática y la cúbica. Se observa que la cúbica, entonces, ¿qué sucede? Entonces, la cúbica es la que mejor se aproxima, ¿no? Aparentemente, porque está más pegada, alrededor del cero, ¿no? Entonces, esa es la situación. Entonces, se llama polinomio de Taylor, la función exponencial alrededor del cero. Y las aproximaciones dadas son locales. Es importante tener claro eso, son locales. O sea, no se puede decir que aproximan al X en todos sus dominios. Mira lo que está pasando, son locales. Porque localmente esta se encuentra alrededor del cero, ¿no? Entonces, si usted pretende que esa sea para cualquier X en el dominio, es falso. Pues mira, a medida que se va alejando del cero, las aproximaciones se vuelven pésimas. ¿Correcto? ¿Sí?
Esa es la observación, ¿no? Entonces, ahora dice, localmente mejoran si aumentamos el grado de polinomio de Taylor, pero a medida que nos alejamos del punto A, empeora la aproximación, ¿no? Claro. La aproximación es mucho mejor localmente cuando aumenta el grado. Pero si usted observa, nos vamos alejando de ese punto particular A fijado, pues estamos alrededor de la, y las aproximaciones pues ya se van volviendo pésimas. ¿Estamos? Bueno, a eso se refiere. A medida que se va alejando más, entonces hay más distorsión. No es tan bueno. De ahí el comentario que, si bien es cierto, localmente aumenta ese grado de polinomio de Taylor, pero a medida que nos alejamos, empeora la aproximación. Y entonces, en general, entonces tenemos esto, pues, ¿no? Entonces tienes una función n veces derivable, ¿sí? Entonces, este polinomio que está aquí, ¿correcto? Se le conoce como ¿qué? Polinomio de Taylor, de orden n, alrededor de la función f alrededor de toda función f que presente derivadas del orden n, entonces presenta un polinomio de Taylor, ¿correcto? De orden n alrededor de x0. Entonces, justamente lo vemos de esta manera. Justo lo que yo les había ya indicado, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se encuentra el polinomio de Taylor hasta el orden 7 de la función seno, función seno, alrededor del x igual a 0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? ¿Qué haríamos? No, empezamos a analizar la derivada de la función seno hasta el orden 7, o sea, primera derivada, segunda derivada hasta la derivada del orden 7. Pero parece que la función seno es infinitamente derivable, pero sus derivadas empiezan a ¿qué? A repetirse periódicamente a partir de cierto orden. Es así que hasta el orden 4, ahí se vuelven a repetir, ¿no? Primera derivada, segunda derivada, tercera, cuarta, y vuelve a repetir. La derivada es igual a 1. Porque derivada del seno es coseno, derivada del coseno es menos seno, derivada del menos seno es menos coseno, derivada del menos coseno no es coseno. O sea, cada 4 se vuelve a repetir, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido, vemos que la de segundo orden y la de cuarto orden desaparecen. Pero si la de segundo orden y cuarto orden desaparecen, entonces significa que también desaparecerán las de orden sexto, la de orden octavo. Es decir, todas las de órdenes pares se anularán. Solamente tendrá un desarrollo con órdenes impares. ¿Correcto? Términos que ponen impar. Entonces así puedes obtener, ¿no? El polinomio P1 sería X, el de grado tercero sería X menos un X tercio, si quieres un quinto sería, entonces aquí se le agrega un término más, y el orden séptimo se le agrega un término más, aquí N. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces que los anteriores se mantienen, solamente van aumentando los términos. Entonces se van manteniendo también. Primer orden, el tercer orden, solamente estamos agregando el término adicional, y el quinto orden, se le agrega el término séptimo orden, se le agrega el término. ¿Correcto? Los órdenes pares se han anulado por esta condición. Doctor, usted notará que usted para el coseno será algo parecido. ¿Correcto? Ahí está. La ver la función seno y tenemos los aproximantes, ¿no? La lineal, ¿correcto? La cúbica, la quíntica, de orden 7. Desde alrededor del 0 es una buena aproximación, la de mayor grado, pero mira que se va alejando, se va distorsionando. ¿No? Y después lo que se dice que es local. ¿Sí? Ok, entonces, bien, planteamos esto. Hasta aquí. ¿Está claro, jóvenes? Un comentario más. Mire. Tiene cierto este polinomio de Taylor, ¿correcto? Pero ocurre lo siguiente. Hay muchas aproximaciones que se hacen alrededor del punto A igual a 0. Entonces, como un comentario aquí. Entonces, justo para el caso particular aquí. Entonces, para cuando A vale 0, en alguna bibliografía se conoce como polinomio de Maclaurin. Entonces, pues, eh, el polinomio se conoce como desarrollo Maclaurin. Maclaurin. ¿Estamos, Juanes? ¿Sí?
por si acaso, ¿no? Estructura final. ¿Estamos? ¿Sí? Cuando la igual a cero, o sea, de esta forma es igual como desarrollo más claro. Ese polinomio de Taylor, más claro. Ya. Entonces, en la cabecita, entonces, ya formalizado sería esta la famosa fórmula de Taylor decimal. Es un intervalo, una función es derivable. Entonces, justo, por ejemplo, eh, para un punto particular, un X0, entonces para un X0, entonces, hasta el momento hemos estado pensando en el A como punto central, correcto, pero ¿qué sucede aquí? Vamos a cambiar el A por otro punto, el X0, y el A va a pasar a ser una parte de un extremo de un intervalo, ¿estamos? Repito, en esta situación aquí, hasta el momento, antes de esto hemos estado trabajando el A como punto central, ¿correcto? O sea, alrededor del A. Ahora, vamos a cambiar ese A por un X0. Simplemente este cambio de terminología, ¿se capta? Nuestro A va a ser el X0 ahora, ¿correcto? Sí, pues eso dicen claro. En este intervalo tomamos un punto X0 en I y ahora, bueno, fijamos aquí, ¿no? Una vez, no, A menos X0, B menos X0. Entonces, podemos plantear, pues, una aproximación. A aquellos X se encuentran alrededor del X0, ¿no? ¿No? Y básicamente el H está aquí, ¿no? H en J, cualquier H que está acá. Utilizando el X0 como punto alrededor. Entonces, ¿qué se prueba? Que si se tiene polinomio alrededor del X0, perdón, el polinomio de Taylor, se va a aproximar a esta función, y la función es de O, n, del orden n veces derivable. Entonces, el error cometido, que sería esto, el error siempre, ¿cuál es, joven? El error es simplemente la diferencia entre el valor exacto, el valor de la función, en este caso, ojo, es un caso particular, estamos aproximando el valor de una función, ¿correcto? Y luego, el aproximante es el polinomio de Taylor, ¿correcto? Entonces, el error evidentemente es la diferencia, ¿no? ¿Estamos o no? ¿Está claro? Ya, ok. Entonces, vamos a denotar como RH. Estamos a ese error. Luego, entonces, hemos visto que el límite es RH sobre H a la N cuando H tiende a 0 debe ser 0. O sea, el error cometido en este proceso de aproximación dividido entre la potencia del H a la N cuando H tiende a 0, entonces eso debe ser 0. Se ha probado hasta el momento hasta el orden 2, ¿sí? Entonces, es lo que se deduce. ¿Correcto? ¿Sí? Se puede deducir eso. Similar, ¿no? Ahora, la pregunta que se viene es la que decía, si queda otro polinomio de grado menor o igual a n, que se igual a f, y todas sus funciones primeras derivadas en un sistema. O sea, en otras palabras, te está preguntando, ¿es único el polinomio o puede haber más? A esta pregunta planteada es, ¿habrá más de un polinomio de Taylor? En otras palabras, cada función tendrá un polinomio de Taylor y este polinomio de Taylor podrá ser único, o pueden ser varios distintos. A eso va la pregunta. Entonces, supongamos que tengo otro polinomio, ¿correcto? Y que tenga pues justamente esta situación. O sea, que no que sea ese otro polinomio, pues RH tendría que ser esa diferencia.
¿De dónde llega? Bueno, es que no necesariamente se podrá ser pues el mismo del margen de error. Básicamente, R es, se puede poner como X entre N, y el resto también era la misma función en existencia. Profe, profe, no le escucho. O sea, se escucha apenas. Ya, escuchen, la situación es la siguiente. A ver, vamos a suponer que hay otro polinomio Q. ¿Estamos o no? Entonces, la variación entre el polinomio P hallado y este otro Q hallado, ¿correcto? Digamos que es una expresión que depende de H. ¿Estamos o no? ¿Sí? Y ese polinomio, porque la diferencia de los polinomios, entonces, es un polinomio de grado menor o igual a n, claro. Si fueran del mismo grado, la diferencia no necesariamente que se anule el término enésimo de orden n, entonces podría ser de polinomio de grado n. Y si se reduce, puede ir bajando. Entonces, por ese motivo se está afirmando que este polinomio de RH es un polinomio de grado menor o igual a n, que tiene sus n primeras derivadas nulas en cero, ¿no? ¿Y por qué tendrá sus primeras derivadas nulas en cero? A ver, ¿por qué cree usted? ¿Por qué cree que ese polinomio tendrá sus n primeras derivadas nulas en cero? Fácil, mira, por las condiciones de interpolación, cuando h valga cero, correr la cadena, mira, la derivada de R, ¿quién es? Es justamente la derivada de Pn prima, ¿sí? Por esto multiplicado por la derivada H, que es 1, ¿no? Menos la derivada de Q evaluada en esto. Estamos por la cadena. Y entonces, ¿qué sucede? Si tú evalúas en H igual a 0, pues R en 0, tu derivada, sería la derivada de Pn evaluado en 0, pues es igual a la derivada de P sub n evaluado en 0. Y acá sería la derivada de Q evaluado en Q sub 0, puesto que H es 0. Pero se supone que tanto P y Q satisfacen las condiciones de interpolación. Ojo, estamos suponiendo que existe otro polinomio distinto a P sub n. ¿Estamos? Entonces, pero satisface la condición de interpolación. Quiere decir que la derivada de Q hasta el orden n deben coincidir con la derivada del f, ¿no es cierto? Evaluadas en el punto x sub 0. ¿Correcto? En consecuencia, entonces, la derivada de P sub n en x sub 0 tendría que ser igual a la derivada de Q derivada de orden n, el valor del punto Q x sub 0. La diferencia de dos cantidades iguales evidentemente es 0. Por ese motivo que se dice que este polinomio de grado de R, perdón, este polinomio de R de grado menor o igual a n, tiene sus n primeras derivadas nulas de 0. ¿Hasta ahí todo claro? Oh, ¿está claro o no? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora bien, ¿qué forma tendrá este resto? No sabemos, así que vamos a suponer que sea también un polinomio con coeficientes indeterminados. Estamos con esta característica. ¿Hasta ahí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya, ahora vamos a corroborar que es cierto esto. Es fácil. Si evaluamos en 0, pues la diferencia de estos dos simplemente tiene que ser 0. ¿Sí o no? ¿Correcto? O si evalúas en 0 acá, es 0, es 0. Porque R en 0 es 0. ¿Sí o no? ¿Estamos? De aquí se Sí. sucede 0. Ya. Observa ahí. Luego, si derivas el R, pues acá te queda, te va y te queda C1, ¿cierto? Más 2 veces C2 por H. Y si evalúas en 0, pues la derivada de R en 0, evidentemente que esto debe ser 0. Entonces, en consecuencia, C2, C1 también tendría que ser 0. ¿Correcto? Y así, ¿no? Entonces, si vamos derivando así progresivamente y evaluando en 0, justamente nos vamos a dar cuenta que de lo anterior, de esto que habíamos visto, ¿no? Que la derivada de R es un 0. A partir de eso sabemos que todas estas son 0 y en consecuencia podemos reducir los valores de los coeficientes ficticios.
Ojo, el hecho de afirmar que el R es esta diferencia, ¿correcto? ¿Sí? Simplemente estamos concluyendo que sus derivadas hasta el orden n evaluadas en el punto 0, 0. Pero no sabemos si realmente este polinomio R es no nulo o nulo, ¿correcto? Entonces, ahora, por ese motivo estamos procediendo. Vamos a suponer que R tiene esta forma, ¿correcto? R tiene esta forma, y obtenemos su derivada y evaluamos en 0. Pero al derivar y evaluar en 0, nos vamos con la sorpresa que esa derivada ya hemos visto, acá no creo que es 0. Que necesariamente esos coeficientes están ahí al lado derecho, vamos a ir deduciendo que deben ser 0. En consecuencia, ¿significa qué cosa? ¿Qué significa que estos coeficientes C0, C1, C2 hasta Cn sean 0? Significa que el polinomio de R en H, ¿cómo es? Es un Cero. polinomio idénticamente Nulo. 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 Es un polinomio es idénticamente nulo. Y este polinomio es la diferencia de estos dos. ¿Qué hacen, pues? Son iguales. Ojo, evaluados en el punto 0, evaluados en el Ah, punto claro. es un x sub 0, pero eso significa entonces que, pero para cualquier x, concluye qué cosa, que necesariamente entonces esos polinomios son, ojo, son idénticamente nulos, ¿correcto? Para cualquier x cabecidad, ¿cierto? Y en consecuencia, ese polinomio es único. Ese es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora sí tienes certeza. Tienes certeza de que cuando tú obtienes un polinomio de Taylor, este es único. Eso quiere decir que en el examen, si se manda y dice, oye, determina un polinomio de aproximación de grado 4, ¿no? De esta función F, ¿correcto? Usando Taylor, usted tiene certeza de que ese polinomio va a ser único. O sea, no es posible que a usted le salga un polinomio, que a su compañero Juan le salga otro polinomio, que a su compañero Freddy le salga otro polinomio distinto. ¿Me entienden o no? El polinomio allá por cualquiera de sus compañeros en el examen debe ser el mismo. ¿Se capta? ¿Cómo está claro? Profe, Sí, profe. Dime, no entendí la parte de cuando R evaluado en 0 es igual a C sub 0. Pero ¿por qué C sub 0 es igual a 0? ¿ah? O Porque sea, escucha, estamos planteando un polinomio de esta formación. claro, Ya, por favor, evalúa en H igual a 0. ya sale C sub 0. Ya, pero ¿qué cosa es R en 0? R en 0 es ese valor acá en 0, pico. Ajá, Evalúa en 0, por favor. ya. Sale, P sub n evaluado en X sub 0 menos Q evaluado en X sub 0, ¿cierto? claro, claro. Pero si P sub n y Q son polinomios de Taylor, deben satisfacer la condición de interpolación. Ah, Pregunta, claro, claro, claro. debe ser igual Pn evaluado en x0, puede ser igual a la función evaluada en x0, igual que q en x sub 0. La diferencia de cantidades iguales se hace 0, por ese motivo este es 0. ¿Estamos? Ah, ya, profe, ya, ya. Sí, sí, Igual sí. de la misma manera. ¿Se capta o no? Sí, profe, sí. Listo. Gracias. En ese sentido, entonces R es nulo, idénticamente nulo. Y si R es idénticamente nulo, entonces los polinomios en cuestión son idénticos. ¿Correcto? No puede haber diferencia. El R es la diferencia entre P y Q. No hay. Solamente debe ser lo mismo. ¿Estamos? Ya, a ver. Entonces, ¿qué razón hay que un polinomio de grado n es interpolante de Taylor? Claro, es poesía, ¿no? En el punto de crucero, las funciones primarias derivadas, por lo tanto son iguales. Pues, estamos viendo entonces que el polinomio es único, ¿correcto? Y de esta forma. O sea, pues, Taylor es único. Ya. Entonces, ¿qué sucede? De repente alguien dice, mira, encontré un polinomio que me aproxima muy bien a la función F. ¿Qué concluye? Ese polinomio tiene que ser Taylor. ¿Ya? Puede satisfacer esta característica. Puede cambiar de maquillaje, pero es el mismo. O sea, cualquier situación es el mismo. La detección del polinomio Taylor. Dice acá. Cuando vamos a un polinomio T de grado menor o igual a n hasta de modo tal que cumple.
te hace pensar acá? A ver, piensa, cabecita, piensa. A ver, antes de mandarme, antes de lanzarnos, Ronnie, ¿qué te hace pensar aquí? Lo que hemos conversado, ya lo dije. Si tú encuentras un polinomio interpolante de la función f, es decir, tus derivadas hasta el orden n, evaluadas en el punto x0, ¿correcto? Coinciden con las derivadas hasta el orden n de la función evaluadas en el punto x0, ¿correcto? ¿No? Y tú ni por acá te diste cuenta que no determinaste ese polinomio aplicando la construcción, ¿no? De la evaluación. Simplemente tú sabes que verificas, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Y luego verifica también esta condición. El límite de la diferencia entre la función y el polinomio sobre el x, el x sobre el cuando el x tiene que ser 0, eso vale 0. Entonces, ¿qué debe pasar? Necesariamente este x tiene que ser. Tiene que ser un polinomio de Taylor, jóvenes. ¿Se capta? Repito, encuentras un polinomio. Esto acá que te está diciendo que es un polinomio interpolante. Necesariamente, ese p tiene que ser Taylor, no hay otro. ¿Correcto, jóvenes? Oye, ¿está claro o no? Jóvenes, en tu conclusión, vuelvo a insistir, el polinomio de Taylor que aproxima una función f es único, o sea, no puede ser que a Juanito le salga un polinomio de Taylor distinto a Pedrito, que le salga otro polinomio de Taylor para una misma función f. ¿Se capta? Sí, sí, profe. Es un sí tímido. Ya. Eso, profe, ¿eso no sería como el residuo, más o menos? F No, menos P de X. no, el de arriba, no, el de arriba, claro, es el resto. Pues. Pero claro, lo que te está diciendo, ojo, a ver, quiero que me entiendas algo. Este polinomio es un polinomio, ¿correcto? Que aproxima a esto, ¿correcto? Satisface la condición de interpolación. Satisface esto. Ok. ¿No? Es un polinomio de grado menor o igual que satisface. Imagínate, no tiene, tú ni por acá te das cuenta que tiene una forma de tetra. Ya, un polinomio de más guiado. Pero satisface esto. ¿Estamos? Ok, ok. Sinceramente, ese polinomio tiene que ser Taylor, lo que te dice por conclusión. El polinomio Taylor es. ¿Estamos? ¿Se capta? Oh, sí, bueno. Ya, vamos con la prueba por aquí. No sé si me está captando, Juan. Me está preocupando. Mira. Repito. Tienes un polinomio de grado menor o igual a n que satisface esta condición. ¿Correcto? Ok, profe. Necesariamente ese polinomio tiene que ser de Taylor, es decir, de la forma clásica. Necesariamente tiene que tener esa característica. ¿Correcto? Vamos por partes. A ver, solo pongamos. Ya, entonces dice, verifica esto. Dice, estamos en. Ya, o sea que necesariamente tiene que ser un polinomio de Taylor. Sí, tiene que ser polinomio Taylor. O sea, el polinomio Taylor es único. O sea, el delegado no puede, para una misma función, un polinomio de grado 4, dos compañeros suyos no pueden encontrar dos polinomios de Taylor distintos. O sea, distintos en el sentido de que tú le escribes como un polinomio clásico, por ejemplo, AX, a ver, con A más, a ver, A sub 0 más A sub 1 por X, A sub 2 por X al cuadrado, así estamos. Tiene que ser el mismo, ¿correcto? Profe, se está alejando el micrófono, creo. ¿Está claro o no? Si estoy usando mi laptop aquí, mira, especial. Ya, vamos a suponer, a ver, vamos con la demo, ¿eh?
Vamos con la F. Mira, partimos de este hechecito. ¿No? Dice que cumplan. Entonces partimos de este. Cumple. ¿Ven? ¿Sí? Ya, ese polinomio se entiende que está aproximando a esto. Estamos, y cumple esta condición. Estamos. ¿No? ¿Qué te parece? Hacemos lo siguiente, mira, le hacemos un quita y pon a esta expresión que está aquí. Ya, vamos acá, vamos con calma, vamos con calma. Dice. Supongamos que P sube en este polinomio de Taylor, ¿correcto? ¿Sí? De la función F. ¿Me entiendes o no? Sí, Supongamos, profe. ya, este es el polinomio de Taylor. Entonces, pero por teorema, tiene que cumplir qué cosa. Cumplir esto, ¿sí? ¿Sí? En ese sentido, acá está, tiene que cumplir esto, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Vamos a hacer lo siguiente. Por un lado tienes el polinomio P de X y por otro lado tienes el polinomio de Taylor. ¿Estamos o no? ¿Sí? Por el momento no sabemos que sean el mismo. ¿Estamos o no? ¿Correcto? ¿Sí? Ya, entonces partimos de este hecho, mira. Partimos de este hecho. ¿Correcto? ¿Sí? Límite de esto. Atacarnos, ¿no? ¿Sabe o no? No sabemos si vale cero. Solamente partimos de este hecho. ¿Estamos o no? ¿Sí? sí, profe. Ya. Entonces, a ver, para que te den cuenta. ¿De qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Le hacemos un kitty pong acá, arriba del numerador. ¿Eh o no? ¿Qué le voy a sumar y restar? F de X. Súmale F de X y le restas F de X. ¿Estamos o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué venían tus ojitos hechiceros? Debías sacar Px menos Fx más Fx menos P sub n de X. ¿Estamos o no? ¿O estamos o no? Pues, no lo están viendo. Ahora está. El diagnóstico es que no están pensando otra cosa. Vamos con calma. Pero, ¿qué está pasando? Entonces, una prueba está a partir de este hecho, ¿no? ¿No? P sub el polinomio de Taylor no, definido alrededor de. ¿Verdad? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vean, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más cumple? RDH, límite cuando RDH sobre H a la N igual cero. ¿Cuánto vale ese límite? Porque Cero. el número ¿quién es? El resto son. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Y ahora Sí, mira, profe. luego, veamos.
el límite, dice acá, P de X, menos P sub N de X, H a la N. ¿Estamos? ¿Correcto? Le vamos a hacer un kitty pong. Eso acá sería Fx, ¿correcto? ¿Sí? Menos. Ah, esto puede sacar igual. ¿Sí? ¿No? ¿Correcto? Sobre H a la N. ¿Pero? ¿Sí? Bueno, ¿está bien esto o no? Sí, Oh, profe. ya. Pregunta, ¿pero acaso eso no es cierto que eso es 0 menos 0? ¿Sí o no? Esto por definición, ojo, este porque es Taylor y este por hipótesis, ¿sí o no? Ah, ya, ya. ¿Pero o no? Sí, sí, sí. Ah, yo no la veía, estaba en otra, ¿no? Pues, ya. Hasta ahí estamos, ¿no? Y ahí se Sí, plantea. profe. Ahora vamos a caracterizar aquí en el PDX. ¿Se capta? Ya está. Por eso que se demuestra acá de cero. Ahora, si el polinómico fuera este y el polinómico fuera este, entonces, ¿qué sucede? La diferencia sería este, ¿sí? ¿Vean? ¿Correcto? Ya, ahora que ese límite sea cero, entonces significa que el límite de arriba es cero, ¿correcto? Y de ahí vamos sacando, ¿no? ¿Correcto? De la primera diferencia saldría cero, entonces acá, evidentemente, si fuera la 1, ¿no? Sería cero, si 1 fuera 1, pues estamos viendo para cualquier n, para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, entonces acá sale 0, 0 igual de 0, para n igual a 2 igual, para n igual a 1 igual, y así, para todos los casos. Pero si tú estás viendo que todos los coeficientes son los mismos, ¿qué concluyes? ¿Qué significa que tú tengas dos polinomios donde sus coeficientes sean idénticos? Que son equivalentes. Que sean equivalentes o que sean Son iguales. polinomios idénticos. Polinomios idénticos. Entonces los polinomios idénticos F y E son iguales. Claro, no, hasta aquí hemos visto, digamos, que el polinomio de Taylor es único, ¿sí? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y ahí justamente esa caracterización pues, nos va a permitir también que cosa, encontrar polinomios de Taylor de producto. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, estar haciendo todo el proceso, no usted cumpla la condición, hace el polinomio de Taylor. Ese es el punto. Entonces, vamos por acá, por ejemplo, ¿no? Para un producto, ¿no? Entonces, a veces requerimos para un producto.
Ya, Juancito, voy a disculpar. No te lo espero ahí. Siempre me llamo el material que se tiene que probar dándole formato. Bueno, jovencitos, ya está. A ver, entonces, hasta aquí. ¿Alguna inquietud? Ya. Entonces, vamos a estar luego. ¿Cómo encontramos entonces el polígono de Taylor de productos? Ok, sí. Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, yo tengo una función que se puede expresar como un producto de dos funciones, ¿correcto? ¿Estamos o no? ¿Se capta la idea? Y también sé que estas funciones tienen un polinomio de Taylor cada una, ¿estamos o no? Y entonces, de la función producto, quisiéramos obtener un polinomio de Taylor de grado n. ¿Qué hacer? ¿No? Entonces, justo lo que hemos deducido nos va a permitir también entonces aplicar justamente este teorema de caracterización para hallar un polinomio de Taylor para el producto. Entonces, ¿qué hacemos? Evidente, ¿no? Tengo el f y tengo su polinomio de aproximación de Taylor. Tengo el g y tengo su polinomio de aproximación de Taylor. ¿Estamos? Bien, está. Se mantiene la igualdad. Evidentemente usted multiplica, ¿correcto? ¿Sí? Entonces usted desarrolla P sub n por Q sub n más R1 por XN, ¿no? Más R2 por PN más R1 por R2, ¿correcto? Ya, entonces lo que se busca es que estos resultados se puede expresar como un polinomio WN más un R3 en X menos A. Entonces, ¿qué será? Entonces, como estamos en la búsqueda de un polinomio de grado menor o igual a N, entonces vamos a ver de todo este producto, que nos va a dar como 4 términos ahí genéricos, ¿no? Como resultado de este producto, en realidad hay más términos. Entonces lo podemos ahí asociar, podemos, llamémoslo así, este, escoger términos, de los cuales justamente obtengamos un término que sea un polinomio de grado menor o igual a n, ¿correcto? Y este, vamos a considerar que ese es justamente el polinomio de aproximación de Taylor, de producto de, ¿no? ¿Sí? Que se obtiene justamente multiplicando los términos de P sub n y Q sub n, pero que sean de grado mayor o igual a n eliminados. Y solamente con los términos menores o iguales a grado n. Pero todos los términos mayores, los términos de grado mayores o iguales a n, los quitamos, ¿correcto? ¿Sí? No los consideramos. Entonces, ¿eso dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a resolver con el otro factor, ¿no? ¿Correcto? El que vamos a simbolizar como R3X menos A. Este R3X menos A va a concentrar justamente el producto de R1X menos A por QN más R2X menos A por TSN, más todos los términos de grado mayor o igual a N que justamente no estén contemplados dentro del producto de TNQN. Entonces, ahí están. Todos esos términos. ¿Correcto? Entonces tendría esta forma, ¿o no? ¿Sí? Entonces, como decía, ¿no? ¿Se capta? Multiplicamos, entonces este es el B sub n, y el R3 contempla el producto de R1 X menos A por QN, más R2 X menos A por PN, más todos esos términos de grado mayor o igual a N, ¿no? Resultantes de multiplicar PN por QN, ¿correcto? Ya está, se expresa así, ¿correcto? Pues lo que hay que ver es ahora, según la caracterización, es probar que ese producto, ¿no? Ese resto, sobre X menos a la N, cuando X tiende a, porque estamos pensando que el A es el X sub 0, de nuevo, estamos como jugando y a veces usamos A, a veces usamos X sub 0. Hay que probar que ese límite debe salirnos 0. Si logramos probar que ese límite vale 0, entonces, y vuelta acá, hemos logrado el tema. Muy bien, entonces aquí, ¿qué hacemos? El límite CR3, evidentemente este X menos a la N se distribuye en un lado derecho, todo lo que es sombreado, ¿correcto? ¿Sí? Entonces acá tendría R1 menos A, QN por X menos a la N y así. ¿Estamos o no? Jóvenes, ¿está bien o no?
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? Ahora, entonces, en esta partecita, ojo, acá no es producto, es R1 evaluado en X menos A, ¿correcto? Por QN sobre X menos A. Pero, ¿qué sucede? En el límite, este límite se supone que, para que exista, el límite del otro, el límite del otro. En particular, es el límite por esto, por el límite QN, cuando X tiende a. Es un polinomio, el límite de un polinomio existe siempre. Pero el límite de R1 evaluado en X menos A sobre X menos A la N, eso tiene que ser 0. ¿Por qué motivo? Porque R1 es el resto, correcto, de la aproximación del polinomio P de Taylor dado por P sub en X. ¿Recuerdan? Esa es la aproximación de F. Entonces, por ese motivo, esto se hace 0. Lo propio, el R2, también igual sobre X menos A la N. Entonces, ese límite tiene que ser ¿cuánto? Este de acá. También tiene que ser 0. 0. Claro, porque es el resto de aproximar que Q sub n como polinomio de Taylor de la función G. ¿Estamos? ¿Sí? Y 0 por algo 0. Y 0 por algo 0. Entonces acá vale 0, acá vale 0. Ahora aquí, ¿sí o no? El producto de estos restos, ¿no? En particular, de la misma manera. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces acá no saldría 0. Y aquí, evidentemente, entonces al dividir X menos A a la N, entonces, ojo, evidentemente me queda X menos A. Pero como es un polinomio, se evalúa, ¿no? Acá vale 0, por este de acá, otra expresión, 0. Esto también vale 0, esto también valdría 0, ¿correcto? Y en consecuencia, esto valdría 0. ¿Estamos o no, jóvenes, la suma? Con lo cual, justamente se está probando, ¿qué cosa? Que todo, que se puede obtener un polinomio de Taylor de un producto, conociendo los polinomios de Taylor de cada factor de dicho producto. Entonces, aquí vemos un ejemplo, mira. Encuentra el polinomio de Taylor orden 6 de X al cubo por E a la X. No, usted lo puede hacer de frente, ¿no? Pero mira, un polinomio de Taylor orden 6, tenemos qué cosa. Escucha, tenemos que deducir aquí, ¿no? Deducir aquí primera derivada de este producto, segunda derivada del orden 6. No es complicado, ¿no crees? ¿No? Entonces aplicamos este teorema último que hemos hallado, la caracterización. Dice, mira, X sub a X, todo polinomio sigue siendo el mismo desarrollo. Entonces, su polinomio va a seguir siendo el mismo, no va a cambiar. Ojo, cuando usted obtiene el desarrollo del polinomio de Taylor de un polinomio, es el mismo, no es de otra forma. ¿No? Es el único caso particular. Luego, del exponencial, vamos a hacer lo siguiente. Como es de orden 6, y acá es un X cubo, entonces este E a la X va a pedir encontrar un desarrollo de término polinomio de orden cúbico, ¿sí? En tal sentido, el polinomio de orden cúbico, como están viendo alrededor del 0, la más clave, pues de esta forma. ¿Correcto? ¿Sí? Y bueno, al final, ¿qué va a pasar? Entonces, multiplicando este de aquí, entonces más o menos desarrollamos, tenemos acá nuestro polinomio de orden 6. Y no, los restantes serían un término, en este caso particular es 0. ¿No crees que se ve el resto? ¿Sí? Y ya está. Ese sería el desarrollo de ese producto. Hasta ahí, ¿están de acuerdo? ¿Todo bien? Conclusión, cuando me piden el desarrollo de un número entero, de una expresión que tiene la forma de un producto, se lo saco. ¿Correcto? ¿Preguntas? Bueno, ¿preguntas? Ya, escucha, se me estaba yendo un asunto. A ver, este producto, ojo, de orden 3 de la X a la 12, que es ya un poco más complicado, más elaborado, ¿no? Ya, entonces no tenemos problema. De orden 3. Bueno, ¿qué tal hacemos lo siguiente? Desarrollamos una orden 3 de cada uno, pues. No, porque alguien dice, no, en este caso no nos complicamos. De orden 3 cada uno. Dice, pero profe, de orden 3, este me va a salir grado 3, este 3 va a ser 6. Pero recuerda que los que son mayores a 3 se van a absorber en el término, denominado resto, que simplemente va a cumplir la condición que el límite, ese resto sobre el H a la N, entonces se hace 0.
Por ese motivo, mira, el E a la X, su desarrollo sería este, ¿no? Que lo habíamos visto. Y para el seno de 2x, entonces simplemente aplicamos esto. Recuerda que los términos pares se eliminan, ¿sí? Pues como tienes al cúbico, solamente está aquí. Multiplicamos acá y nos quedamos solamente con ¿qué? Los cúbicos. ¿Correcto? Y este R sería lo que tenga todos los otros. Acá hay uno de estos, 4/3. 4/3. Ok, jovencitos. Bueno, hay otras cosas más aplicadas como para composición que ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Son dos clases de Taylor, ¿correcto? Sí, me faltaba una cosita, es con respecto a la lista, delegado, la lista. Los mismos de siempre que están. A ver. Claro, ¿no? No tengo problemas con Orsi. No está con Orsi. ¿Saben si hay acceso a Orsi normal? Joder, ¿saben si hay acceso? No, profe, no deja entrar. Tal vez es por lo de la chocolatada, eso que tenía. Se ha caído. ¿Se ha caído? ¿Se ha caído el servidor? Sí, se ha caído. No Así. deja entrar. Ya. Ah, verdad, pues a esta hora se están registrando. A las ¿Cuál es 2. el problema? ¿Ah? No, nada, se cayó nomás, se cayó. Se cayó. Ya. Hasta que se levante. Ya. Quedamos ahí entonces, pues. Ya yo voy a colgar el material. ¿Ya? ¿Correcto? Ya, profe, cuídese. Gracias a ustedes, chicos. Buen Listo, día. profe, gracias. Cuídense, bendiciones.